Bueno, pues hoy me encuentro junto a Monseñor David Martínez de Aguirre, que, bueno, le conozco desde hace muchos años, porque es de mi misma ciudad, es de Vitoria, es otro vitoriano. Así es. Y sobre todo lo conocí y empecé a tener más trato con él a raíz de su nombramiento como obispo auxiliar, inicialmente. Obispo coadjutor. Obispo coadjutor. Sí. ¿No? Y desde entonces, pues la verdad es que solamente me falta ir a Madre de Dios a visitarte algún día. Sería bueno que vengas a conocer Puerto Maldonado, te va a gustar. Bueno, si Dios quiere algún día. ¿No? Sí. Bueno, pues el caso es que Monseñor David se encuentra aquí en Vitoria pues para visitar a su familia, porque ha hecho escala después de visitar y de estar en Roma con el Papa Francisco. Y bueno, dio una charla aquí en Vitoria, nos habló de la Amazonía, nos la situó geográficamente, pero sobre todo nos la situó humanamente, cuál es la situación de la Amazonía. Por eso les invito a que le escuchen cuando tengan la oportunidad. Yo prefiero hablar con él de otros temas, que es lo que vamos a sacar a relucir aquí en esta entrevista. Pero bueno, lo primero que se me ocurre preguntarle es si nos puede contar algo de su paso por Roma. Bueno, hemos tenido una bonita reunión de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que es este organismo que después del Sínodo de la Amazonía, que convocó el Papa en Roma, un sínodo especial para este territorio tan singular, se crea esta Conferencia Eclesial de la Amazonía, que no es una conferencia episcopal, sino eclesial. Entonces, este organismo... ¿Donde cabemos todos? Toditos, ¿ya? Toditos. Y este organismo, de la mano de la REPAM, que es la Red Eclesial de la Panamazonía, que es las bases de la Iglesia Amazónica en sinergia, ¿no? Unidos todos, en red. Y esta Red Eclesial de la Panamazonía, con la Conferencia Eclesial de la Panamazonía, nos hemos ido a Roma y hemos tenido un encuentro muy bonito con el Papa Francisco, donde nos animaba a seguir caminando, ¿no? Al fin y al cabo él ha sido el que nos ha dado el impulso, el que en Puerto Maldonado, como él me solía decir, ahí donde botamos la primera bomba, ¿no? Él tiene esa idea de que ahí empezó un proceso muy bonito. El Papa es mucho de procesos, de abrir procesos. Y bueno, quería él animarnos y escucharnos también, ¿no? A ver cómo vamos caminando, ¿no? David, están empezando a caer unas gotas, ¿las aguantamos como si fuese la Amazonía? Las aguantamos como la Amazonía. ¿Como la Amazonía? Pues venga, pues adelante. Bueno, han pasado años de aquel sínodo de la Amazonía, de la visita del Papa Francisco, de aquella carta de querida Amazonía. ¿Qué queda de todo eso? Eso nos preguntaban precisamente en Roma. ¿Y del sínodo de la Amazonía qué? Yo decía, todo. Y nosotros que estamos aquí en esta conferencia eclesial. Miren, el sínodo de la Amazonía fue un llevar al corazón de la Iglesia el grito y el dolor de la Amazonía. Y el Papa Francisco tiene muy claro que su convencimiento desde que desde las periferias el centro puede nutrirse para aprender nuevos procesos y para reactivarse en la misión de la Iglesia, en la misión del reino. Entonces, el sínodo de la Amazonía ya en sí tenía todo un valor para nosotros, porque era una confirmación de lo que se estaba haciendo. Entonces, al sínodo se llevó lo que la Amazonía era, y volvió del sínodo a la Amazonía los procesos que estábamos viviendo, con todo el empuje de una Iglesia universal que lo acogía y lo animaba. ¿Qué es lo que queda de ese sínodo? Una conferencia eclesial de la Amazonía integrada por las 7 conferencias episcopales que hay en la Amazonía, donde estamos laicos, donde estamos religiosos, donde estamos los obispos también, donde estamos todo el pueblo de Dios también con indígenas. Sí, eso es lo que queda. Sí, y esa conferencia es la que está encargándose de articular junto con la REPAM aquellos mandatos, que eran más de 180. Y yo me tocó a mí estar haciendo todo aquel trabajo de lo que se había dicho en el sínodo, lo que se decía en querida Amazonía, y eso lo hemos ido aglutinando en unos núcleos de actuación y nos hemos ido centrando. Había unos mandatos muy claros de la Amazonía. Bueno, primero el seguir con la cercanía a los pueblos originarios, y eso hemos ganado mucho desde el sínodo de la Amazonía, desde querida Amazonía, desde la visita del Papa Francisco.
Francisco a los pueblos originarios en Puerto Maldonado, los pueblos indígenas, desde sus organizaciones políticas, han entendido y han comprendido que de verdad no solo es el misionero y la misionera de a pie que ya estaba al lado de los pueblos indígenas, sino la Iglesia como institución asume las reivindicaciones, las luchas, los dolores, las tristezas, las alegrías, las esperanzas. O sea, puedes decir que ha habido un compromiso, ¿no?, mucho más fuerte, y hay un antes y un después. El compromiso estaba, se ha significado, se ha evidenciado y se ha dicho, se ha anunciado, se ha sentenciado de alguna manera. Los pueblos indígenas lo han comprendido, lo han captado y sienten esa complicidad y esa cercanía de la Iglesia, que antes estaba en sus misioneros, pero a nivel institucional es mucho más fuerte. Eso por un lado. Luego, por otro lado, estos niveles de organización que ya venían antes del sínodo con la REPAM, pues estamos consiguiendo la sinodalidad entre nosotros, entre los 9 países, de tal manera que, por ejemplo, para todo lo que son las luchas en materia medioambiental o en materia de derechos humanos o de reivindicaciones por la tierra, ya no es cada rinconcito de la Amazonía que se presenta con su caso, sino que la REPAM logra aglutinar, presenta los casos, los estudia, les hacen una buena preparación y eso se lleva a la Corte Interamericana, se lleva a organismos internacionales donde son los propios indígenas, apoyados por estas instituciones de Iglesia, los que presentan su problemática. Exactamente, la unión hace la fuerza. Hubo unos mandatos muy concretos del sínodo. Uno, esta conferencia eclesial, que está un programa universitario amazónico. Se decía, hay que hacer justicia a los pueblos indígenas y que puedan tener el acceso a la universidad. Muchos de ellos tienen que renunciar a su territorio, a su cultura, a sus familias, a su realidad, a ir a las ciudades en un ambiente muy hostil. ¿Por qué no podemos pensar en facilitar el acceso a los estudios universitarios a estas poblaciones amazónicas? Sí, pero el otro día decías que no era posible construir una universidad física. No es que no fuera posible, ¿no?, sino que no lo veíamos tan oportuno. Entonces, lo que se ha pensado más es en un programa universitario, es decir, vamos a ver cómo somos capaces, y se han escogido 5 lugares pilotos, vamos a ver cómo somos capaces de hacer que los jóvenes, a través de un programa universitario amazónico, puedan acceder a universidades de prestigio en una educación de calidad. Y eso ya está empezando, ya se está implementando. Otro mandato del sínodo, la Red Eclesial Intercultural Bilingüe Amazónica, la REIBA. Acabo de tener una reunión ahora virtual de la REIBA porque soy presidente. Es de generar una red de todas las escuelas indígenas de la Iglesia, y con esta apuesta de la educación bilingüe e intercultural, que es rescatar los valores de los pueblos y sobre todo disminuir esas brechas tan terribles que existen en la educación de los pueblos amazónicos. Entonces, esa REIBA también está funcionando, y sobre todo para mí lo que está funcionando es la sinodalidad, ¿no? Yo he disfrutado estos días en Roma en una especie de visita ad limina de esta conferencia eclesial amazónica, donde estaban, entre nosotros acompañaban indígenas, estaban mujeres, estaba el cardenal Barreto, estábamos otros obispos amazónicos, estaban religiosas, y en ese ambiente sinodal todos íbamos presentando el caminar, el peregrinar de la Iglesia en la Amazonía, ¿no? Y con qué cariño, con qué entusiasmo también en los diferentes dicasterios de la curia romana nos escuchaban, nos preguntaban y nos animaban también. La sinodalidad es posible. Eso es ese era el mensaje que yo decía. Saquen una foto a esto, que la sinodalidad es posible. Claro que tenemos dificultades, claro que nos cuesta también el integrar. Siempre tenemos la tentación de el sálvese quien pueda, del yo por mi cuenta, yo mismo mejor, ya para qué, no, yo mejor me dedico a mi problemática, a lo mío, a mi rinconcito, ¿no? Tenemos esa tentación todos, pero nos damos cuenta que cuando nos unimos, ¿no?, somos más fuertes, ¿no?, y logramos más, ¿no? La sinergia del espíritu, la sinodalidad. Uno de los temas que provocó ríos de tinta fue el tema del acceso al diaconado de los laicos
para atender la vida sacramental de los pueblos indígenas, una necesidad que se clamaba, ¿no? Usted dijo el otro día, ¿no?, en la charla, que sueña con un futuro inmediato donde se pueda poner en marcha un diaconado, pero muy particular, compartido por parejas que asuman una misión. ¿En qué consiste un poco esta propuesta y cómo de cerca estamos de esa realidad? No te voy a pedir que te mojes porque nos estamos mojando. Ya hay experiencias de esto en la Iglesia latinoamericana muy interesantes, ya también para ser evaluada y también para ver, pero hay experiencias muy interesantes en algunos países latinoamericanos, por ejemplo en México, ¿no? En Chiapas hay experiencias muy interesantes, hay hasta más de 1000 diáconos donde se ordenan los diáconos, y siempre es el diácono con el consentimiento de la pareja, de la esposa. Lo pide la Iglesia. Eso es de requisito. Lo pide la Iglesia, eso es requisito. Entonces, esa es la figura, es decir, es una pareja, porque claro, si la Iglesia pide a la esposa, pues porque de alguna manera el matrimonio que vive una misión conjunta, pues es una misión diaconal, donde hoy por hoy en la Iglesia el ministerio está excluido al varón, ¿ya? Pero la propia pareja es la que asume la ministerio. O sea, tú no sueñas simplemente con un hilostat de la mujer, tú sueñas con una implicación, mira, ¿no? A ver, yo pienso, como mismo yo me acuerdo cuando la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver una visita al liminal al Papa Francisco, le decía: gracias, Santo Padre, porque yo y con mucha facilidad para poder llevar a cabo nuestra labor de pastores en la Amazonía. Yo hoy en la Amazonía, como obispo, no me encuentro con... O sea, creo que la Iglesia me da muchas más posibilidades de desarrollar y de creatividad pastoral que las que realmente estamos haciendo. O sea, a veces como que no es que la Iglesia no se nos permite, no se hace. Bueno, yo al menos siento que no llego todavía a todo lo que la Iglesia me anima, me permite y me incentiva, ¿ya? No llegamos. Entonces yo creo que tenemos muchos campos que explorar. A veces en nuestros discursos sobre el diaconado femenino, sobre el... A veces tenemos que reconocer que también hay muchas posturas ideológicas, ¿no?, que pueden ser más o menos respetables, ¿verdad? Pero a veces perdemos un poquito la visión pastoral, lo que queremos por, en este caso, reivindicar un papel de la mujer, que quizá es reivindicable, ¿ya? Y yo personalmente pienso que el papel de la mujer es importante en la Iglesia y que hay que propiciar los espacios para que la mujer pueda desempeñarse en la Iglesia. Entonces, como hacía pensar en Maldonado, cuando estuvo por allá, me decía: en Pentecostés María estaba allá y estaba Pedro, ¿y cuál es el papel de María? ¿Era menor que el de Pedro? ¿Cómo era esto, David? Y decía: bueno, esto es para pensar. Pero no quiero entrar yo ahora en esas descripciones. Vale. Ya no quiero entrar en esas descripciones. Personalmente no tengo ningún problema en decir que yo no encuentro, yo no descubro argumentos teológicos serios. Estoy para oponerme, ¿no? Si la Iglesia en algún momento dijera, quienes lo están estudiando, que yo no soy perito en la materia, no tengo problema en decirlo. Yo comparto ese mismo juicio. Sí, pero en principio no me encuentro con impedimentos. Pero bueno, pero entiendo que yo no tengo la verdad y que en la Iglesia el Espíritu va haciendo su obra. Yo sí que creo en los procesos. Entonces pienso que, o sea, no me centro en ese problema. La Iglesia ha caminado siempre muy lentamente. Sí, es cierto, pero no me quiero centrar en ese problema, sino que creo que es más importante los procesos. Y creo que el Papa Francisco va por ahí. Es decir, vamos a abrir procesos en los que el Espíritu hable a la Iglesia. Y el Espíritu nos va a ir diciendo a la Iglesia si se tienen que ordenar a las mujeres o no. El Espíritu nos va a ir guiando, pues yo creo en el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo va a ir guiando a la Iglesia. Y iremos en esos conjugones, en esas idas y venidas. A lo que íbamos con lo del ministerio, de las parejas, ¿no? La propia Iglesia lo contempla, el varón y la mujer lo llevan. Entonces la Iglesia hoy, ya desde el Sínodo de la Amazonía,
se habló, oye, ¿cómo es esto? ¿Cuántos bautismos hay en la iglesia? ¿Hay uno o hay dos bautismos? El bautismo del varón y el bautismo de la mujer. Ah, no, es un bautismo, eso está claro. Entonces, ¿cómo es posible que los ministerios laicales, que son laicales de la colegiata del electorado, no puedan impartirse, no se puedan conferir a mujeres también? Bueno, y evidentemente eso salió y se están confiriendo los ministerios a varones y a mujeres. No hay ningún impedimento para hacerlo y hay todo el beneplácito de la Iglesia. El ministerio del catequista, muy importante en la Amazonía. ¿Ya? Y donde la mujer no solamente allí, sino aquí. Sí, sí. El catequista en estos lugares de Latinoamérica es una figura más trascendente que la del catequista aquí. El catequista aquí en Europa, en nuestras parroquias, lo que yo siempre conocí era el preparador de sacramentos. El catequista en las comunidades de Latinoamérica muchas veces tiene una función de un coordinador, tiene un reconocimiento comunitario, tiene un papel diferente. Y en la ordenación del Papa Francisco para la institución de los catequistas va más en este sentido. No tanto en el catequista, en el preparador de sacramentos, sino en ese catequista que es coordinador de la comunidad, que es animador de la vida de la comunidad. Y ese catequista es un ministerio que se confiere a varones y a mujeres. Hoy en la iglesia hay religiosas, yo esto lo he conocido en Salamanca, no en América, religiosas que ellas coordinaban la vida de la comunidad, ellas llevaban la celebración de la palabra, daban la comunión a los fieles, ellas bautizaban, ellas asistían a los matrimonios, ellas asistían en las exequias a los difuntos. No consagraban, no confesaban, la revolución de enfermos, no confirmaban ni podían ordenar a nadie, ¿ya? Pero el abanico ya es amplio. Que aquí en Europa, yo he conocido eso en Salamanca, ya en pueblos de Salamanca. Entonces, la Iglesia nos permite, y eso se hacía no por un obispo díscolo, no, se hacía en comunión con la Iglesia universal. Lo que voy yo es que la Iglesia nos permite mucho más cancha de la que estamos usando, de la que estamos haciendo. Entonces, yo no encuentro frenos más que de mi propia debilidad y de la debilidad de todo el pueblo de Dios con el que voy caminando. Pero no me encuentro ningún freno de nadie para seguir avanzando. Decíamos que la sinodalidad, ¿no? en la Amazonía es un hecho ya, ¿no? Es una realidad que vosotros estáis experimentando, ¿no? Podemos decir que sois un poco la punta de lanza de la Iglesia sinodal, podríamos decirlo de esa manera. Y por otro lado, el inminente final de esa segunda parte del sínodo, que empezará en finales de septiembre, 1 de octubre, va a dar más cancha todavía, ¿no?, a esa sinodalidad en la Amazonía. Yo no sé si diría punta de lanza, porque seguro que hay otras más puntas de lanzas escondidas, ¿no?, o sumergidas en la iglesia, no visibilizadas, ¿no? Yo me quedo con lo que dijo el Papa cuando empezó el Papa Francisco en Brasil, cuando en la jornada de la juventud del 2013 digo muchas cosas. Sí, una de ellas es que le decía a los obispos, y le decía a los obispos de la Amazonía, a los obispos brasileños, que la Amazonía se convertía en el banco de prueba para la Iglesia en el Brasil. Y yo creo que él lo ha asumido para la Iglesia universal. Entonces yo sí diría, la Amazonía es un banco de prueba de sinodalidad. Es donde estamos experimentando con nuestras dificultades. Hay cosas muy bonitas. Nos juntamos, la Amazonía peruana se reúne, nos juntamos para toda la Amazonía, compartimos nuestras problemáticas, hay cosas muy bonitas. Y hay dificultades, a veces decimos, oye, pero aquí pasa mucha gente, a veces parece que somos 4 o 5 los que estamos tirando de esto y que nos falta seguir implicando a más personas. Pero sí, yo sí que creo que la Amazonía, el Papa, de hecho el sínodo de la Amazonía abrió las puertas al sínodo de la sinodalidad, porque fue una revolución en Roma que permitió esta otra revolución en cuanto a procesos y metodologías, que fue el sínodo de la sinodalidad.
Entonces yo sí tengo esperanza. En el sínodo de la Amazonía el Papa Francisco nos decía, no estén a la cosita, no pierdan el foco, no pierdan el norte. Y quien espere que el sínodo de la sinodalidad, en mi parecer personal, quien espere que el sínodo de la sinodalidad nos va a traer que si la ordenación de la mujer, sí, grandes cambios, o que si ¿no? Esos grandes cambios, y aunque los haga, y aunque ocurran, si se piensa que eso es ya un éxito o un fracaso, no. El éxito es el sínodo de la sinodalidad. En sí mismo. En sí mismo. Ese es el proceso. O sea, aquí lo que se trata es una iglesia en misión que despierte, anuncia una buena noticia que es Cristo. Yo siento que estamos muy adormecidos, Estamos muy adormecidos. He preguntado aquí en Europa sobre el sínodo de la sinodalidad y yo veo como mucho adormecimiento. Digo, pero si el sínodo hubiera sido en lugar de la sinodalidad, hubiera sido el sínodo sobre no sé qué, hubiera habido el mismo adormecimiento. Entonces, el proceso es intentar despertar, es meter el fuego, eso es un Pentecostés, de meter el fuego del Espíritu para decir, oye, que tenemos un mundo que está ardiendo en llamas, tenemos un mundo, tenemos una juventud que nos la está, yo suelo usar esta expresión, nos la está robando el diablo, ¿ya? Y tenemos mucho que hacer. Y eso es el sínodo de la sinodalidad, decir, oye, que no podemos estar en tantas tonterías y perdiendo el tiempo en tantas discusiones entre nosotros que son estériles y que nos rompen y que rompen el cuerpo de Cristo, y que tenemos que centrarnos en la misión de la Iglesia, que es anunciar el reino de Dios, anunciar a un Cristo vivo, que es una alegría para el mundo y una necesidad de nuestro mundo roto. No te quiero entretener más, por eso ya una última pregunta, y es cómo, porque la sinodalidad también está siendo entendida también de diversas formas. O sea, por ejemplo, vemos el ejemplo de Alemania, que entiende la sinodalidad de una manera. ¿Cómo definirías la sinodalidad que vivís vosotros en la Amazonía? ¿Cómo la definirías? Pues en la sinodalidad es que estamos todos, nos escuchamos todos, y sabemos que cada uno tiene su espacio. O sea, un obispo no va a ocupar el espacio que le toca al laico, ni a los pueblos originarios, ni a las religiosas. La religiosa tampoco pretende ocupar el rol que le toca al obispo, ¿no? De magisterio, el pastor, el acompañante. No va por ahí, yo no percibo eso. Es todos estamos juntos, todos nos escuchamos, todos construimos y vamos avanzando, ¿no? Pero no nada que ver con un congreso. Si la pregunta va por ahí, nada que ver con un congreso donde se vota y la mayoría gana. No, creo que eso es otro modelo que no es el de la Iglesia. Creo que la sinodalidad desborda, que dice el Papa. Es mucho más exigente. Claro, yo como dominico, Santo Domingo, hablaba siempre de la unanimidad de los frailes. Y la sinodalidad se parece más a ese deseo de muchos santos de la unanimidad, que es el sueño de Jesús, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. David, muchísimas gracias, Monseñor David, muchísimas gracias. Muy bien, estamos amazónicos con toda lluvia. Sí, eso estaba pensando, es decir, es que yo no sé cómo será si tengo la oportunidad de ir a entrevistarte un día. No, allá llueve de verdad, y esto no es lluvia. Te propongo un brindis muy para bien, acabar. Muy bien, que Dios por la Iglesia, por la Amazonía por toda y la por Iglesia nosotros. universal. Muy bien.